que habíamos quedado pendiente. Ya siendo la última sesión también de teoría, es uno de los temas que se han intentado incluir dentro del syllabus, que se relaciona con ciertas pruebas conocidas como el crossover o también diseño cruzado en estudios de biodisponibilidad. Ustedes que están en la carrera de farmacia, pues tienen mucha temática relacionada con la biodisponibilidad, la letalidad media, cómo un fármaco puede actuar en el tiempo cuando es administrado y cuál es el tiempo también que va a durar este fármaco en la persona, en el paciente. Y cuando se hacen pruebas para determinar qué tiempo y efecto tiene un fármaco en un individuo, pues se hacen diferentes tipos de diseños, ¿no? Y uno de ellos es el diseño cruzado, o conocido como crossover, que también existe otro diseño que se llama diseño paralelo. Y bueno, ya no llegamos a tocar eso, pero lo menciono, porque si nosotros nos pusiéramos a estudiar de manera muy detallada la parte bioestadística, pues hay una infinidad de pruebas que se pueden realizar. Entonces, se ha tratado de tomar los temas más álgidos e importantes para que ustedes puedan tener noción acerca de la aplicación de la bioestadística. Entonces, en esta ocasión hablaremos del diseño cruzado en estudios de biodisponibilidad, que es nuestro último tema. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Empezaremos hablando un poco acerca de qué es la biodisponibilidad, algunos aspectos generales, ¿no?, relacionados también con un estudio de diseño cruzado. Seguidamente, por ahí hay un micro, por favor, si pudieran asegurarse de apagar sus micros. Ok, tengan cuidado, por favor, con sus micros, ¿ya?, para que no sea un elemento distractor. Entonces, como comentaba, hablaremos acerca de los fundamentos del diseño cruzado, ¿no? Hay ciertos requisitos que se deben de tener en cuenta al hablar de un diseño cruzado. ¿Cuál es la estructura del diseño cruzado? También es importante de mencionarlo. ¿Sí? La estructura del diseño cruzado. La estructura, después las consideraciones metodológicas, cuáles, digamos, los requisitos adicionales que uno tiene que considerar para poder plantear un diseño cruzado, qué metodologías se deben aplicar. El quinto apartado se relaciona con el análisis estadístico de los datos en estudios cruzados. Hay una infinidad de análisis que se pueden aplicar, pero uno de los más importantes es, por ejemplo, el análisis de varianza, ¿no?, o también conocido como ANOVA. Y finalmente, conclusiones y puntos clave que tiene que ver con el tema de los diseños cruzados. ¿Ok? Entonces, nuestra clase va a ser bastante cortita. Voy a borrar esto un momentito. Bien. Entonces, iniciamos hablando de la biodisponibilidad. Podríamos decir que la biodisponibilidad puede ser definida como esa pequeña fracción o esa porción del componente o principio activo, ¿no?, el cual se administra a una persona a través de una pastilla o de algún compuesto, el cual va a alcanzar de manera intacta a la circulación sistémica y que también debe estar disponible para
que pueda realizar esa acción terapéutica que se busca cuando es administrado el fármaco, ¿no? Entonces, cuando ustedes lleven ya los cursos de farmacología clínica y farmacocinética, van a hablar mucho de la biodisponibilidad de los distintos fármacos. Y en este análisis que nosotros vamos a hacer de los diseños cruzados relacionados con la biodisponibilidad, pues tener en cuenta que un fármaco tiene una cierta biodisponibilidad cuando llega a la persona, ¿no? Y esto se define como ese alcance del principio activo cuando llega a la circulación sistémica y que está disponible para que pueda realizar ese efecto terapéutico. ¿Ok? Entonces, los diferentes medicamentos, por ejemplo, pueden ser orales, a través de pastillas, intravenosas, transdérmicas, etc. Por lo tanto, la biodisponibilidad será un concepto importante que ustedes deben de tener cuenta cuando hablen acerca de estudios de farmacocinética, de farmacología clínica, que se basará en eso. Esta biodisponibilidad está muy relacionada con diferentes factores que determinan las características de que un fármaco o del compuesto activo esté biodisponible. Dentro de estos factores tenemos las propiedades físico-químicas del medicamento, ¿no? Cualquier compuesto que es administrado tiene propiedades físico-químicas que tienen una naturaleza única. Por lo tanto, estas propiedades físico-químicas tendrán una influencia en la biodisponibilidad del compuesto terapéutico que se está administrando. También, ¿en qué tipo de forma farmacéutica se está dosificando, se está entregando a la persona, al paciente, se le está administrando ese tipo de compuesto para determinar su biodisponibilidad? Sea una tableta, en cápsula, en suspensión. Entonces es también importante la forma farmacéutica para poder determinar la biodisponibilidad. La ruta de administración, como lo comentaba en el concepto, si va a ser una pastilla, sería la ruta oral o gotas, intravenosa, subcutánea, tópica. Cada uno de ellos tiene una característica que va a influir en la biodisponibilidad. Ahora, otro componente importante son los factores fisiológicos del paciente que va a recibir ese medicamento que tiene un compuesto bioactivo. Entonces, dentro de los factores fisiológicos podemos considerar la edad. No todas las personas tienen la misma edad, por lo tanto, la respuesta que tengan frente al fármaco y la biodisponibilidad de ese fármaco estará muy relacionado a la edad, al género, si es varón, si es mujer, al estado de salud gastrointestinal. Tener en cuenta que hay un componente importante que recién en estos últimos años se está considerando mucho y se refiere a la microbiota intestinal, que aparte de todos los componentes intestinales, las microvellosidades y la capacidad de absorción que tiene del compuesto, también va a jugar un papel muy importante la presencia de esa microbiota intestinal, que es única para cada individuo. Y también las interacciones medicamentosas. Cuando se administran dos o más fármacos, puede que ambos fármacos se potencien uno con el otro de manera sinérgica, o puede ocurrir lo contrario, que sean antagonistas y que uno disminuya la acción o el efecto del otro fármaco. Entonces, todas estas consideraciones deben de ser tomadas como factores que van a influir en la biodisponibilidad. Y es por eso que hablamos de que la biodisponibilidad depende de varios factores, los cuales los hemos resumido en este cuadro. Para poder determinar la biodisponibilidad, existe una fórmula general. Lo que se emplea es el conocido área bajo la curva, ¿no? La curva de concentración y tiempo, conocido como AUC. Esta fórmula que ustedes ven aquí permite calcular la biodisponibilidad de un fármaco, ¿no? Entonces,
cuando ustedes trabajen esta parte, pues estudiarán a mayor profundidad cada uno de estos aspectos acerca de la biodisponibilidad. Son conceptos generales que yo les hago alcance y que seguro ustedes van a llegar a dominar a la perfección, ¿no? Porque es el área de su desempeño, es el área en que ustedes van a trabajar. Buscando un poco en la web, hablaban acerca de diferentes ejemplos. Por ejemplo, tenemos este de aquí, que dice un estudio realizado en el 2023, evaluó la biodisponibilidad oral del cannabidiol. Este medicamento que actualmente tiene bastante aplicaciones de uso terapéutico, ¿no? Y se ha demostrado que su biodisponibilidad oral, ¿no?, de la vía de administración ácido oral, está entre un 13 a 19%, lo cual evidentemente está sugiriendo que gran parte de este medicamento se pierde a nivel del metabolismo hepático en el primer paso. Entonces, si bien el fármaco o el componente terapéutico está en una buena concentración, la biodisponibilidad va a ir perdiéndose a lo largo de todo el proceso en el cual el fármaco va viajando en el cuerpo de la persona. Entonces, esa biodisponibilidad es muy importante de determinar porque permitirá analizar con mayor precisión el efecto real que tendrá el fármaco en el paciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver un estudio cruzado con la biodisponibilidad? Podríamos decir que la biodisponibilidad es un concepto netamente farmacéutico. Sin embargo, un estudio cruzado es aquel tipo de estudio, ¿no?, que se basa en un diseño experimental, donde nosotros vamos a determinar por cada tipo de participante o paciente cómo recibe el fármaco para hacer la evaluación. Para ello, se tiene que hacer una entrega de manera secuencial de 2 o más fármacos que le vamos a llamar tratamientos. Por ejemplo, vamos a emplear inicialmente un medicamento genérico y después un medicamento de referencia, ¿no? Y estos van a ser entregados, administrados en diferentes periodos, con un periodo intermedio que le llaman el periodo de lavado o el wash out, el cual permite eliminar cualquier efecto residual del tratamiento anterior. Entonces, el objetivo es que ustedes, o cuando se hace un estudio de esta naturaleza, podemos decir que se va a hacer un momentito, por favor. Que se va a hacer un estudio donde inicialmente se administra el fármaco A para evaluar el efecto que tenga y en el mismo paciente, ojo, se le administra, se deja un periodo de tiempo para que se dé este proceso de lavado, de eliminación de los residuos del fármaco y después pasa a otro periodo donde se le da el fármaco B. Pero esto es solo para un participante, entonces se hace evaluaciones con diferentes participantes donde se va generando un entrecruzamiento entre los fármacos. Ahora vamos a ver a mayor detalle. Por ejemplo, esto explica bastante cómo se da este estudio cruzado. Hay una fase de tratamiento inicial que se le aplica al participante. Vamos a llamarle el fármaco A que queremos evaluar. Cuando ese fármaco ya ha pasado el tiempo de aplicación, supongamos que han sido 7 días, se tiene que realizar un periodo de lavado, ¿no?, el cual asegure la eliminación total de los efectos residuales de ese tratamiento que proviene del fármaco inicial que se había aplicado. Y después se pasa al siguiente tratamiento. Después de ese periodo de lavado, y eso también no es exclusivo de un solo fármaco, sino varía de fármaco. Algunos tienen mayor durabilidad, por lo tanto el periodo de lavado tiene que ser más amplio. En algunos los residuos que
que se generan producto del metabolismo, pues son eliminados rápidamente. Por lo tanto, depende mucho de la naturaleza del fármaco. Y seguidamente, cuando se quiere continuar con otro tratamiento, y ya se ha determinado el periodo de lavado, ha pasado el periodo de lavado, entonces se genera la segunda fase de tratamiento, que sería la siguiente prueba, ¿no? En el mismo participante. Entonces, de esa manera se estudia cómo o se hace una evaluación de estudio cruzado. Obviamente aquí este es para un paciente, pero se hace con varias personas, donde se evalúa el fármaco A en la primera etapa inicial en el paciente 1, pero en el paciente 2 se evalúa el fármaco B y se hace una inversión. ¿Cuál es la finalidad? Generar un estudio cruzado. ¿Cuáles son esas características que nos permiten entender en qué consiste un estudio cruzado? Cada paciente va a actuar como su propio control. Esto es muy importante porque va a permitir minimizar la variabilidad entre los sujetos. ¿Y qué significa que cada paciente actúa como su propio control? Ocurre que al paciente se le otorga, se le administra el medicamento A, que queremos evaluar, se hace un periodo de lavado y después se le administra el medicamento B. Entonces se está generando ese espacio o ese lapso para que se elimine completamente el fármaco y se genere esa prueba de control, ¿no? Ahora, un estudio cruzado también, una característica importante es que necesita menos participantes que un diseño paralelo tradicional, ¿no? Los diseños paralelos se refieren a que ambos pacientes van a ser divididos en forma paralela, no en forma cruzada. El tratamiento no va a cruzarse. Si al paciente A se le pone un fármaco, al paciente B también se le pone el mismo fármaco y se hace un estudio paralelo en ambos. Pero en cambio, en un estudio cruzado, lo que se hace es que al paciente A, o al paciente 1 le vamos a llamar, al paciente 1 se le da un fármaco A y al paciente 2 se le da el fármaco B. Y entonces el diseño cruzado consiste en que ahora al paciente A o al paciente 1 le va a tocar el fármaco B y al paciente 2 le va a tocar el fármaco A. ¿Ok? Entonces a eso se refiere un diseño cruzado. En cambio, el paralelo es que ambos siguen la misma secuencia, ¿no? No hay cruce. Otra característica de este estudio cruzado es que necesita o requiere la aleatorización, ¿no? Sabemos, y ya lo hemos conversado en clases anteriores, que la aleatorización asegura que los datos que se van a obtener son fiables y que no han sido manipulados o no provienen de algún subjetivismo, ¿no? Y que esto podría dar algún falso positivo. Aparte de la aleatorización, es importante que se genere estos periodos de lavado o los washouts. Esto sí es importante que se determine porque asegurará que los resultados que yo voy a obtener del fármaco A, del fármaco B, fármaco C, si es que quieren evaluar 3, pues el fármaco A tiene su espacio de eliminación y recién se le otorga el fármaco B, espacio de lavado, fármaco C. Eso permitirá un adecuado resultado. Aquí tienen el esquema básico, tal vez lo que mencionaba no era tan claro. Entonces tenemos dos pacientes. Tenemos el paciente 1 y tenemos el paciente 2. Tenemos dos periodos de evaluación, el periodo 1, periodo 2. Y dentro del periodo 1 y el periodo 2 debe existir un periodo de lavado, ¿no? Eso es lo que yo comentaba. Entonces, al paciente 1 se le va a dar el tratamiento A, que puede ser un fármaco A. Hay un espacio, el tratamiento A será por, imaginemos, 7 días. El periodo de lavado, de eliminación de ese fármaco serán otros 7 días o 3 días, dependiendo de la naturaleza del fármaco.
Y después, en el periodo 2, consiste en darle a este paciente el tratamiento P. Y al paciente 2, empezamos ya con el tratamiento P. Un periodo de lavado y después se le añade o se le administra el tratamiento A, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice diseño cruzado? Por la forma como se está administrando los tratamientos a cada uno de los pacientes y en periodos en los cuales en el periodo 1 se empieza con A, pero en el otro con B, y así. Entonces, de esa manera se va generando el diseño cruzado. Esa es la naturaleza de un diseño cruzado, ¿ok? Entonces, no es tan complejo de entender. Aquí tenemos un ejemplo real según la fuente que se ha consultado. Un estudio de biodisponibilidad cruzado realizado en el 2021 tenía el objetivo de comparar dos formulaciones de paracetamol. Una tableta que era convencional y una tableta de liberación modificada. En este estudio han tomado 24 voluntarios sanos, los cuales han recibido ambos tratamientos con un periodo de lavado de 7 días. Tras el estudio, lograron identificar y lograron evaluar con mucha precisión que existían diferencias en la velocidad y magnitud de absorción entre ambas formulaciones, ¿no? Tanto la convencional como la de liberación modificada, lo cual permitió confirmar que había una equivalencia farmacocinética y apoyó la aprobación regulatoria del medicamento genérico. Entonces, el objetivo era evaluar, ¿no?, si este medicamento genérico tenía la capacidad de de generar el proceso de absorción a la misma velocidad, o si tenía, o a qué velocidad era la que se podía absorber en comparación al que tenía liberación modificada. Entonces, eso es un estudio de biodisponibilidad, por ejemplo, para poder liberar un fármaco genérico. Después de que ya se ha quitado la patente, ¿no?, se formulan los fármacos genéricos y estos pues tienen un menor costo. Entonces, este es, por ejemplo, a través de un diseño cruzado, ¿no?, se ha logrado identificar ello. La importancia clínica y regulatoria del estudio de biodisponibilidad mediante lo que es un estudio cruzado, pues es muy relevante, debido a que si se hace una evaluación de biodisponibilidad, lo que va a hacer es garantizar la seguridad y la eficacia terapéutica, ¿no?, porque se hacen análisis con estos periodos de lavado, se evalúa el fármaco 1, el fármaco 2, ¿no?, y nos permite entender cuál es la naturaleza de cada fármaco que se está evaluando. También permite una intercambiabilidad en el caso de que se hagan análisis de fármacos, ¿no?, sobre todo para poder hacer una aprobación de un fármaco genérico. Entonces, mediante un estudio cruzado o un diseño cruzado, lo que se puede analizar es la equivalencia terapéutica del fármaco genérico con este fármaco que tiene todas las características, podríamos decir las características más resaltantes, la que tiene mayor precio, características un poco más complejas. Y también, mediante la evaluación de la biodisponibilidad, se puede determinar que los fármacos mediante todos los ensayos que se hacen, se logra verificar que estos cumplen los requisitos regulatorios internacionales. Conocemos que existen muchas entidades internacionales, ¿no?, como la FDA, eso es en Estados Unidos, después está en Europa, la EMA, ¿no? También hay una en Argentina, la ANMAT, y en Perú, que, bueno, no sé si todavía está vigente, pero creo que lo iban a cambiar, DIGEMIT. Entonces, estas entidades nacionales e internacionales tienen como requisito que se hagan estudios rigurosos de biodisponibilidad
y bioequivalencia antes de que se libere y se apruebe un producto farmacéutico. Entonces, si no se hace este estudio de biodisponibilidad, por ejemplo, y una forma de hacerlo es empleando los diseños cruzados, entonces ese fármaco no va a salir, no va a ser aprobado y por ende no va a poder ser comercializado. Entonces, de ahí la importancia también de realizar este tipo de diseño. Como resumen de este apartado podemos mencionar que la biodisponibilidad es esa fracción, esa pequeña parte del fármaco que va a llegar a la circulación sistémica y que va a mantener o conservar su efecto terapéutico. Y el ejemplo que les pusimos es del cannabidiol, que después de haber pasado todo el proceso de aplicación oral, pues se ha visto que tiene de un 13 a un 19% de actividad terapéutica. El estudio cruzado o el diseño cruzado, crossover, básicamente consiste en que cada paciente va a recibir tratamientos secuenciales y se emplean lavados intermedios para asegurar la eliminación, limpieza de un fármaco entre un periodo 1 y un periodo 2. El fármaco tiene que ser eliminado. Entonces, mediante ello, se va a determinar. Y el ejemplo que pusimos, ¿no? Que gracias a este estudio se ha podido determinar que el genérico con el fármaco original, pues el genérico tenía una respuesta cercanamente similar, con ligeras variaciones, pero se determinó que era seguro, ¿no? En comparación al fármaco original. Por lo tanto, se procedió a la liberación del paracetamol en su forma genérica. La importancia clínica y regulatoria que acabamos de mencionar nos permite determinar la seguridad y eficacia de los fármacos, la intercambiabilidad y aprobación de los medicamentos genéricos y sobre todo que cumplan estas normas internacionales que son mandadas o que están contempladas en entidades internacionales y nacionales como la FDA, la EMA, ¿no? Y Extigemit, creo que es. Bueno, no estoy seguro si todavía, si ya la han cambiado. ¿Por qué hacer un diseño cruzado? ¿No? ¿Cuál es el fundamento? El diseño cruzado tiene una metodología experimental central. Es muy importante que estos diseños se realicen para poder evaluar, por ejemplo, si los fármacos pueden o no tener algún tipo de liberación en el mercado, la seguridad de los fármacos. Entonces, estos diseños cruzados nos permiten hacer estudios farmacocinéticos, ¿no? Aplicación de la dinámica de los fármacos, estudios farmacodinámicos, los efectos de los fármacos, estudios de biodisponibilidad para evaluar si el fármaco ha sido absorbido, estudios de bioequivalencia, comparación de productos farmacéuticos. Entonces, los diseños cruzados pueden ser utilizados, empleados para poder realizar toda esta serie de estudios en farmacología. Entonces, ustedes que están en el área, pues, de seguro tocarán con mayor profundidad cada uno de estos temas. Y bueno, en algún punto recordarán que se habló, ¿no?, en bioestadística sobre alguno de estos aspectos. Las características esenciales de un diseño cruzado son la intervención, quiere decir el tratamiento o intervención que se está estudiando, periodos de tiempo. Recuerden que se tiene que mencionar o se tiene que generar dentro del diseño qué periodo de tiempo se va a estudiar o se va a evaluar cada fármaco. Otro componente esencial son los participantes, ¿no? Van a ser aquellas personas a las cuales se les va a evaluar experimentalmente todos los tratamientos que nosotros queremos analizar. Y el control, dijimos que cada sujeto actúa como su propio control, porque es al mismo sujeto que se le aplica el fármaco 1, periodo de lavado, el fármaco 2. Entonces, es por eso que se menciona esta característica. Adicionalmente, otra característica esencial de un diseño cruzado es que se controle los sesgos. Cuando se hace un diseño, un estudio,
una de las primeras cosas que se debe tener en cuenta es evitar los sesgos, ¿no? Y en caso de un estudio grande, evitar sesgos sistemáticos. ¿Cómo hacemos eso? Mediante la aleatorización de secuencias. Entonces, hay un componente aleatorio que se debe utilizar, se debe emplear para que podamos nosotros evitar sesgos y aseguremos que nuestro estudio no ha sido forzado, ¿no? Y no ha habido una intervención subjetiva del investigador, de la persona que está haciendo el estudio. Entonces, eso permite también asegurar que un diseño cruzado está correctamente elaborado. Otro componente es la comparación intraindividual. Esta comparación intraindividual permite también reducir los sesgos individuales, mide efectos del tratamiento. Cuando se hace esta comparación intraindividual, se hace una comparación en el mismo individuo, es decir, el individuo o el paciente 1 al cual se le dio el fármaco A, periodo de lavado, fármaco B, periodo de lavado, fármaco C, podría ser. Entonces nos permite evaluar cómo el fármaco está actuando de manera precisa en el paciente. Es por eso que también decíamos que actúa como su propio control. Esta comparación intraindividual reduce el sesgo individual y mide también el efecto del tratamiento que se está aplicando. Entonces, esas son características esenciales del diseño cruzado que se deben tomar en cuenta cuando se hacen este tipo de evaluaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Y esto también lo vamos a ampliar más adelante. Hay una variabilidad reducida porque se hace un estudio por cada participante y cada participante funciona como su propio control. Se requiere menor cantidad de sujetos porque a cada participante se le da el fármaco y se hace diseños cruzados con otros pacientes para evaluar los fármacos. Y nos da una mayor precisión porque cada paciente actúa como su propio control. Sin embargo, hay algunas limitantes que se deben tomar en cuenta también, que hay un efecto de arrastre o carry out que se puede generar por un mal manejo en los pacientes. Hay cierta complejidad del diseño si es que no lo entendemos bien y no tenemos claro cómo queremos desarrollar nuestro estudio. Y pueden existir problemas de cumplimiento. Recuerden que cuando se reclutan personas para hacer un estudio de biodisponibilidad mediante un diseño cruzado, nosotros confiamos en que las personas van a realizar todos los procedimientos que les indicamos. Sin embargo, no estamos las 24 horas con la persona y probablemente si se le dice que debe tomar el medicamento, por decir 2 veces al día, y dentro de sus actividades no puede, entonces se olvida, pero no te avisa. Entonces no está cumpliendo con ese procedimiento y por lo tanto puede generarnos sesgos, ¿no? Los cuales incluso si nosotros no somos cuidadosos, esos sesgos los podríamos estar incluyendo como parte de los resultados de nuestro estudio o nuestro diseño cruzado. Por eso hay que tener mucho en cuenta este aspecto de monitoreo y que se trabaje con las personas que realmente cumplen. Y si no hay una persona que no cumple, se puede retirar ese tratamiento o ese paciente para que no influya en los resultados. Entonces, son decisiones que van a tomar ustedes, los investigadores, en el punto en que estén desarrollando el ensayo mediante este diseño cruzado. Entonces, son cuestiones que se deben tomar en cuenta. Hay un impacto en la duración del estudio de corto a prolongado, ¿no? Por ejemplo, si es un estudio corto, los efectos residuales requieren periodos de lavado más cortos. En cambio, cuando este estudio se va prolongando más tiempo, los periodos de lavado también van incrementando, ¿no? Entonces, un punto medio es que los periodos de lavado estén en la parte intermedia, en la zona media,
y que no sean ni tan cortos ni tampoco sean largos. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar estudios de biodisponibilidad, por ejemplo, entonces va a depender mucho de cuál es el efecto, tenemos que analizar el efecto residual del fármaco, los periodos de lavado y también la duración del estudio. Y eso depende de la naturaleza del fármaco también. Entonces, son consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta al momento de utilizar, de emplear o el fármaco que quieran trabajar. Conocer bien los componentes del fármaco, todas las características para que puedan plantear adecuadamente su estudio. Si no, va a ser un estudio que tenga muchas, pero muchas falencias y por lo tanto no va a reflejar la realidad de lo que ustedes quieren desarrollar. Entonces, idealmente, es importante que se hagan varios periodos de trabajo, ¿no? Y así como hay periodos de trabajo, también haya periodos de lavado. Pero al haber varios periodos de trabajo, va a extender mucho el estudio. Y por ende, si el estudio es muy largo, ¿qué es lo que podría ocurrir? Las personas no van a tomarlo de manera positiva, los participantes, porque es un estudio muy largo y ellos no quieren estar todo el tiempo bajo ese estudio. Entonces no va a haber una adherencia a esta medicación que yo quiero trabajar, que quiero evaluar. Y por ende también, si el estudio es muy prolongado, ¿qué va a ocurrir? Demasiado prolongado, hay gastos, ¿no? Gastos logísticos, gastos operativos, los cuales van a incrementar el financiamiento del estudio. Y ustedes saben que cuando se habla de dinero, pues es un tema bastante delicado, porque al gastar más dinero de lo que yo tengo para mi estudio, pues no voy a tener la capacidad de soportar, de poder llegar a concluir mi estudio adecuadamente. Entonces, eso también se debe tomar en cuenta cuando se hace este tipo de estudios, ¿no? Y es una de las limitaciones y desventajas del diseño cruzado. Aquí tenemos un ejemplo. En el año 2022, mediante un estudio cruzado, se demostró la bioequivalencia farmacocinética entre dos formulaciones del antihipertensivo amlodipino, con un número reducido de sujetos. Fíjense, solo han empleado 18 voluntarios, gracias a que se ha empleado el diseño cruzado en términos de precisión estadística. Entonces, esa es una de las ventajas del diseño cruzado que hemos venido comentando. Primero, que nos dan datos bastante fiables y nos permite utilizar o trabajar con una menor cantidad de personas, lo cual no ocurre en un estudio paralelo, ¿no? De diseño paralelo. Entonces, es una de las ventajas que tienen los diseños cruzados y ya han sido aplicados en diferentes estudios. ¿Cómo está estructurado el diseño cruzado en un estudio de biodisponibilidad? Son varias partes en realidad. Tiene un diseño típico A, B y BA. Recuerdan la tablita que yo les había colocado, ¿no? A, primero el fármaco A y después el fármaco B, y después eso para el primer participante, y para el segundo participante el fármaco B y el fármaco A, ¿no? Básicamente son los dos tratamientos que se evalúan, donde se le da el primero el A, después el B, y en el siguiente participante el B y el A, ¿no? Se varía, se hace un cruce de, de los tratamientos, ¿no? Se alterna. Entonces, eso nos permite hacer una comparación de manera intraindividual sobre la farmacocinética de cada tratamiento. Entonces, esa es una de las, digamos, de las ventajas que tiene un estudio, o también conocido como diseño cruzado. Estas características principales
de un diseño típico cruzado, AB o BA le vamos a llamar. Dos tratamientos. El tratamiento A, que va a corresponder a un medicamento, puede ser de referencia a una marca innovadora, y el tratamiento B, que corresponde a un medicamento genérico. Otra característica es que existen dos periodos de administración, ¿no? El periodo 1, donde se le da el fármaco o el tratamiento A, el periodo de lavado y el tratamiento B. Hay una separación de entre tratamientos, ¿no? Que le vamos a llamar en intervalos sin tratamiento, el que le llamamos como periodo de lavado o washout. Y otra característica que son dos secuencias de administración. AB, primero el tratamiento A y luego el B, y BA, primero el B y después el A. Esas son las características de un diseño típico AB-BA. ¿Cómo en la secuencia del diseño? Es lo mismo en realidad. El periodo 1 administramos el fármaco A, agregamos un tiempo de lavado para que se eliminen todos los residuos de este primer tratamiento, y en el periodo 2 se administra el tratamiento B. Y lo mismo para la siguiente secuencia, que será el otro participante. Periodo 1, administramos el tratamiento B, periodo de lavado para eliminar el tratamiento B, y después se administra el tratamiento A o fármaco A en el periodo 2. Entonces es un diseño típico cruzado. Esto ya es la representación en la tabla, periodo 1, lavado y periodo 2, ¿no? Siempre debe existir un periodo de lavado. No se puede hacer un estudio o diseño cruzado sin este periodo de lavado, porque si no, no se asegura la eliminación total del fármaco o el tratamiento que se está evaluando, ¿no? Y aquí están las secuencias, secuencia AB y secuencia BA. Entonces, nosotros lo vamos a ir manejando cuando trabajamos con los participantes. El periodo de lavado, que en realidad es un periodo muy importante, porque va a permitir, va a asegurar que los residuos generados, metabolizados por el primer tratamiento, se eliminen completamente, ¿no? Este periodo de lavado, ¿no? Hay estrategias para poder considerarlo, ¿no? En algunos estudios mencionan que se considera de 5 a más vidas medias del fármaco, lo cual garantizaría una eliminación casi completa del fármaco. Entonces, obviamente, eso depende mucho de la naturaleza del fármaco, ¿no? Ustedes lo van a evaluar, lo conocen, el fármaco, y ya tienen referencias cuando están realizando su estudio, y por ende tomarán tal vez este dato, ¿no? De 5 a más vidas medias del fármaco para que se elimine el fármaco. Es decir, determinarán su periodo de lavado de acuerdo a estos parámetros. Aquí hay un ejemplo donde se ha hecho un estudio de bioequivalencia de un medicamento antiepiléptico y se utilizó un periodo de lavado de al menos 14 días, ¿no? Que en comparación a otros, por ejemplo, de paracetamol que hablábamos, era 7 días. Y estos 14 días equivalen a 5 vidas medias del fármaco, lo cual fue vital para asegurar que se eliminara completamente el primer tratamiento antes de adicionar el segundo tratamiento. Entonces, de esa manera, el periodo de lavado pues tiene un rol importantísimo que permite eliminar los residuos y que estos no interfieran en la evaluación del segundo tratamiento. Ahora, existen otros tipos de diseños cruzados, no es el único. Por ejemplo, diseño tipo ABC. En este caso ya no son solo dos tratamientos, sino son tratamientos distintos, A, B y C, los cuales se van a administrar de manera secuencial a cada participante. Entonces, si queremos, por ejemplo, evaluar simultáneamente más de dos formulaciones, nos puede servir mucho este tipo de diseño cruzado. Un ejemplo donde lo que se ha utilizado para poder analizar
formulaciones distintas de este fármaco, una formulación convencional, una liberación modificada y una nueva formulación de absorción mejorada. No son 3 formulaciones, pero del mismo fármaco, para lo cual se ha tenido que emplear el diseño cruzado tipo ABC, porque son 3 tratamientos. Y a través de ello buscaban determinar una biodisponibilidad óptima de los 3 fármacos para evaluar. Entonces, de esa manera, puede ser también considerado otro tipo de diseño cruzado. Adicionalmente al diseño cruzado existen los diseños, dentro de los diseños cruzados está el diseño de cuadrado latino. Este diseño de cuadrado latino está orientado cuando nosotros queremos controlar de manera simultánea los efectos del participante, le vamos a llamar sujeto, del periodo de tiempo que se va a evaluar y el tratamiento. Entonces, mediante múltiples secuencias ordenadas, lo que se busca es que cada tratamiento aparezca de manera exacta una vez que cada posición del orden, una vez de cada posición del orden. Por ejemplo, en la tabla. El periodo lo tenemos aquí, el grupo 1, 2 y 3. El periodo 1, si al grupo 1 se le adiciona el fármaco A, obviamente hay un tiempo de lavado aquí, que no está mencionado, pero ya nosotros tenemos claro que debe haber un tiempo de lavado, el fármaco B y el fármaco C. En el grupo 2, el fármaco B, en este primer paciente, hay un periodo de lavado, hay un fármaco B, un fármaco C y un fármaco A. Y lo mismo aquí, en el paciente, también el fármaco CAB, ¿no? Si ustedes ven o observan, lo que ocurre es que se está buscando que haya un tratamiento en el cual cada tratamiento aparece una vez de manera exacta en cada posición. Por ejemplo, ABC. Aquí tenemos la B, BCA. Y aquí ponemos CAB. ¿No? Entonces tenemos ABC, BCA, CAB. Eso nos asegura que los fármacos están totalmente organizados para obtener esa respuesta y controlar sobre todo los efectos del participante, del periodo y del tratamiento. Entonces, de esa manera se hace un diseño en cuadrado latino, que son otros diseños también que se emplean para estudiar, por ejemplo, la biodisponibilidad de un fármaco, ¿no? Y así podríamos seguir hablando de múltiples diseños que se aplican para poder estudiar la biodisponibilidad. Entonces, hay una batería de información que ustedes pueden consultar en la web. Un ejemplo. Se realizó en el año 2020 un estudio bajo un diseño de cuadrado latino con la finalidad de comparar la biodisponibilidad de 3 formulaciones orales de un analgésico, ¿no? Del tramadol, donde a través de este diseño de cuadrado latino lograron demostrar claramente la utilidad de un diseño que permitía controlar sesgos relacionados con los periodos y secuencias. Entonces ahí yo les dejo la referencia para que lo puedan buscar al detalle. Y explica que el cuadrado latino sí tiene una utilidad y una aplicación real en la evaluación de la biodisponibilidad en distintas formulaciones, fármacos o compuestos que yo quiera evaluar. Entonces hay ya un respaldo científico que permite o que apoya, que soporta este tipo de diseño, ¿no? Entonces es una ventaja importante. Algunas consideraciones metodológicas que se deben tener en cuenta cuando se hace estudios de diseño cruzado. La aleatorización y cegamiento. Ya nosotros hemos hablado en clases anteriores acerca de la aleatorización y también del cegamiento. Se debe de asignar de manera aleatoria la secuencia en la que cada sujeto recibirá los tratamientos.
Por ejemplo, en la secuencia A, B o B, debe de ser aleatoriamente seleccionado cuál va a recibir A y después B, y cuál va a recibir B y después A. No es que yo veo al participante y digo, tú vas a recibir A, B, ¿no? Y es como una decisión subjetiva. Tiene que haber una prueba o tiene que haber una asignación aleatoria. Se puede generar números aleatorios, se puede generar utilizando una moneda, un dado, que me permita evitar estos sesgos producto de la subjetivación o de un comportamiento subjetivo que yo podría tener o que la persona que está evaluando. El cegamiento o enmascaramiento. No se debe conocer, es decir, ni el participante ni el investigador deben conocerse. No deben conocer qué tratamiento que se le está administrando en cada periodo. Si no se conoce esa información y solo se trata todo con números, con datos, con códigos, entonces no va a haber ese componente subjetivo que incline a tener mayor favoritismo por alguno de los resultados. Entonces, el cegamiento es muy importante para poder realizar un estudio, un diseño de un diseño cruzado correctamente. Si no se establece ello, probablemente tenga sesgos el estudio que ustedes están desarrollando. Otro ejemplo, un estudio reciente sobre la bioequivalencia de dos formulaciones, también del analgésico tramadol, utilizó la aleatorización doble ciego, ¿no? Ya ustedes saben que es doble ciego y lo hemos conversado en clases anteriores. Esta aleatorización de doble ciego aseguró que ni pacientes ni investigadores conocieran el orden de administración de las formulaciones. No sabía ni el investigador ni el sujeto en prueba. Esto permitió reforzar la validez interna del estudio, y también hemos hablado de validez interna y validez externa. Entonces, el doble ciego dio un resultado bastante fiable, ¿no? Y que era producto del estudio y no por influencia del investigador ni del participante acerca de cómo se administraron las formulaciones a cada uno de ellos. Entonces, eso refuerza la validez del estudio, ¿no? Es muy importante tomarlo en cuenta. Otra consideración metodológica es lo que hemos venido repitiendo, los periodos de lavado, esos intervalos que se dan entre los tratamientos para asegurar que se elimine completamente el efecto residual del tratamiento previamente aplicado. Y obviamente lo que buscamos es que ese tratamiento no influya en el siguiente periodo de tratamiento que se va a aplicar. Estos periodos de lavado son muy importantes porque permiten asegurar que cada tratamiento sea independiente uno del otro y que no haya una contaminación de resultados por un efecto residual, el que llamamos el carryover, porque quedaron unos residuos del fármaco A y esos residuos influyeron en la respuesta frente al fármaco B, ¿no? Y por ende se está dando información sesgada que no es real. Y el cálculo de periodo de lavado lo hemos visto, ¿no? Que se utiliza al menos 5 veces la vida media del fármaco para que se asegure la eliminación prácticamente completa del organismo. Y eso depende mucho de la naturaleza del fármaco, ¿no? Y eso ustedes ya lo calculan, lo evalúan para poder plantear ese periodo de lavado. Igual aquí también un ejemplo, un estudio de bioequivalencia de un antihipertensivo, el carvedilol, tiene una vida promedio de aproximadamente 8 horas, ¿no? Y utilizó un periodo de lavado de 7 días, garantizando la eliminación total entre periodos. Entonces, esto da una idea de que el tiempo de lavado pues, es muy importante porque asegurará que ese fármaco que se ha administrado sea eliminado completamente y no influya en la evaluación del segundo fármaco. Otra consideración metodológica que también le hemos mencionado, pero aquí la ampliamos un poco, es el cumplimiento terapéutico o la adherencia.
Si los participantes, o llamémosle pacientes, como ustedes gusten, no se adhieren, no cumplen correctamente las indicaciones que se les ha dado para administración de las dosis en cada periodo, pues lamentablemente estos estudios que se están realizando, ¿no?, que también requieren mucha inversión de tiempo y dinero, pues van a dar resultados que no son los reales. Por lo tanto, se tienen que aplicar para que se cumpla ello métodos de monitoreo, ¿no? Puede ser supervisión directa, conteo de tabletas, determinación plasmática del fármaco, diarios de medicación, pastilleros, ¿no? Hay diferentes formas que ayuden y que refuercen la adherencia o seguimiento, cumplimiento del estudio terapéutico que se está haciendo de un fármaco. Si es que eso no se cumple, lamentablemente ustedes van a tener resultados que no son los reales, ¿no? Y podrían estar informando algo erróneo. Y eso podría tener un impacto profundo, ¿no?, si es que no somos cuidadosos. Porque podríamos decir que un fármaco tiene el efecto, es seguro, pero el paciente o las personas a las cuales se les hizo el estudio, varios de ellos no cumplieron. Y por ende, me han dado una información sesgada. ¿Okay? Entonces, considerarlo ello dentro de sus estrategias, ¿no? Otra podría ser, incluso ahora que tenemos la ayuda de la inteligencia artificial, crear chatbots, ¿no?, que permitan una comunicación directa en la cual se le va dándole una retroalimentación, recordatorios al participante o a los participantes para que cumplan con este estudio terapéutico que se está desarrollando, ¿no? Es decir, que se administren a tiempo y en las horas indicadas. ¿Qué análisis estadísticos se pueden emplear en los estudios cruzados? Uno de los principales análisis que se puede realizar es un análisis de varianza. Este análisis de varianza permite determinar si existen diferencias significativas entre los tratamientos administrados. Entonces, de aquí se consideran los efectos simultáneos, ¿no? Por ejemplo, el sujeto, el periodo de tratamiento y la secuencia. Entonces, cada uno de ellos puede ser evaluado mediante esta prueba de análisis de varianza, lo cual nos da una información fiable y válida. Cuando ustedes hagan un estudio estadístico, siempre tengan, o cuando hagan un estudio, un proyecto que involucre una estadística paramétrica, no paramétrica, incluso si es una estadística básica o descriptiva o inferencial, ¿no? Ya ustedes conocen todos los tipos de estadísticas que hemos mencionado. Siempre asegúrense de tener la repetitividad de sus datos, que tengan sus promedios, ¿no? Si yo no me puedo basar solo en un dato, ¿no?, sino tengo que tener por lo menos mínimo 3 réplicas de cada evaluación que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque de esas 3 réplicas saco el promedio, y ese es el dato que a mí me interesa. Si solo tengo un dato o una evaluación, ¿cómo me aseguro que realmente ese es el dato que es la respuesta que yo estoy buscando? Puede que haya influido un factor. En cambio, al tener 3, por lo menos puedo yo decir, si de los 3 todos tienen siguen la misma línea o tienen el mismo tamaño, si es que estoy evaluando tamaño, entonces puedo sacar el promedio y decir que no hay variación. Mis datos son fiables. Entonces, esto también se debe considerar mucho cuando hacen evaluación. Aquí hay una ecuación general de un modelo estadístico para un diseño cruzado, y están cada uno de los componentes que se utilizan. Entonces, pero la ventaja que ya ustedes tienen en la actualidad es que podemos emplear diferentes software estadísticos, los cuales han estudiado, para poder hacer estas evaluaciones. Y ya no, esto es solo referencial, pero esto se puede evaluar en los diferentes software. Esa es una ventaja muy grande que nos permite trabajar con mucha mayor rapidez. ¿Cómo se hace una interpretación estadística y evaluación de los resultados?
en un diseño cruzado. Un análisis inicial se refiere a evaluar inicialmente la presencia del efecto de secuencia y periodo. Si nosotros tenemos una secuencia, por ejemplo, una secuencia que ha habido un error en el periodo de lavado, ha sido muy corto, eso tendrá un efecto significativo en la secuencia de aplicación de los tratamientos, ¿no? Y se podría dar el famoso carryover, que es que ha habido arrastre de residuos del fármaco previo y el cual ha tenido un impacto sobre el fármaco siguiente, ¿no? Es decir, tratamiento A, el tratamiento B, ha habido una interacción, no ha habido un adecuado periodo de lavado y por ende eso ha influido en los resultados. El efecto de tratamiento, ¿cómo nosotros lo evaluamos, cómo interpretamos? Si el efecto de tratamiento es significativo, nos está mencionando, nos está sugiriendo que existen diferencias relevantes en biodisponibilidad entre las formulaciones que yo estoy evaluando. Entonces, cuando decimos efecto es significativo, yo acudiré a cuánto me ha salido el valor P, cuando he evaluado, he analizado mi análisis de variantes. Basado en ello, digo, ¿es significativo o no es significativo? Y eso ya también ustedes lo saben. La evaluación del efecto carryover, ¿no? Si se encuentra un efecto carryover significativo, los resultados del segundo periodo podrían quedar invalidados parcialmente, ¿no? Y eso es porque si se encuentra que en la evaluación, en el periodo de lavado, por ejemplo, se ha hecho un estudio, se ha tomado una muestra y se ha encontrado trazas y en el último periodo de lavado, en el último día, todavía había trazas y se ha administrado el siguiente fármaco, probablemente esos estudios sean invalidados, ¿no? Porque haya habido un cruce. Entonces se tiene que volver a analizar el periodo de lavado o cambiar incluso el diseño el diseño del estudio, ¿no? Porque el periodo de lavado que yo he planteado es muy corto y esto no está reflejando realmente la realidad de los datos. Entonces, estas consideraciones también se deben tomar en cuenta cuando yo quiero hacer una interpretación estadística y estoy evaluando los resultados de mi estudio. Un ejemplo real, en un estudio cruzado reciente, se evaluó la bioequivalencia de dos formulaciones del fármaco antidiabético, la metformina, perdón. Y para ello se ha empleado un análisis de varianza para evaluar los efectos del tratamiento, periodo y secuencia, y tras este análisis se confirmó la ausencia significativa de efecto, secuencia y periodo, validando así los resultados sobre la equivalencia farmacocinética entre ambos tratamientos. Entonces son tres cosas que se han evaluado para hacer este análisis de varianza y se ha logrado determinar que sí había una ausencia significativa, quiere decir que no había diferencias. Entonces se ha validado la equivalencia farmacocinética entre ambos tratamientos. No siempre el análisis de varianza busca que haya una significancia. En este caso buscábamos que, o en el estudio mencionan, que buscaban que los tratamientos sean equivalentes, ¿no? Y que no haya diferencias. Entonces, para ello se aplicó un estudio cruzado y se analizó y evaluó los datos mediante un análisis de varianza. Bien, y para no aburrirlos, que ya seguro están algunos en medianoche, ¿cuáles son los puntos importantes y las palabras clave? La importancia del diseño cruzado en estudios de biodisponibilidad es una herramienta esencial, ¿no? En el caso de cuando nosotros hablamos de estudios farmacocinéticos y farmacológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque son muy precisos. Otra característica, no requieren gran cantidad de participantes y además se puede controlar esa variabilidad intra e interindividual. Esa es una ventaja importante. Los conceptos que ustedes deben recordar y que ya los hemos mencionado anteriormente son la aleatorización, lo cual me va a minimizar esos sesgos
sistemáticos que se pueden dar si es que yo no selecciono y también administro de manera adecuada estos fármacos, ¿no? Es decir, yo, digamos, y subjetivamente, ¿no? Porque a alguien me cae bien, me pareció buena gente, le doy este fármaco y a otro le doy el fármaco, etcétera, ¿no? Entonces ya hay un componente subjetivo que está alterando los resultados. El periodo de lavado adecuado es muy importante, por eso incluso hablábamos de las vidas medias del fármaco, uno tiene que conocer, ¿no? Para establecer ese periodo de lavado adecuado. Si yo lo establezco correctamente, voy a evitar la presencia de efectos residuales y que estos influyan en mi tratamiento. La reducción de la variabilidad. Básicamente, cuando nosotros reducimos la variabilidad que se puede dar entre los tratamientos, vamos a detectar esas diferencias farmacocinéticas muy precisas que se dan entre los tratamientos. ¿Qué recomendaciones se pueden generar para hacer una implementación de un diseño cruzado adecuado? Primero, determinar de manera rigurosa la vida media del medicamento, y eso lo tienen que hacer cuando van a plantear su estudio cruzado. Y esto, si determinan ello, van a establecer periodos de lavado adecuados. Garantizar el cumplimiento terapéutico mediante métodos precisos de control, ¿no? Es decir, no es entregar el fármaco, el tratamiento a los pacientes y ya me olvido, ¿no? Ya ustedes tomen y tienen que tomar a las 6 de la mañana y otro a las 10 de la noche, por decir. Y me reportan, ¿no? ¿Cómo sé yo que realmente ellos están siguiendo eso, ¿no? ¿Cuál es mi evidencia? Entonces tengo que buscar estrategias, ¿no? Y dentro de los diseños cruzados, pues se establecen muchas estrategias que pueden permitir garantizar que el diseño está correctamente implementado. Y que, sobre todo, que los participantes están cumpliendo con ese diseño, con esta administración semanal que se le ha dado y que los periodos están correctamente establecidos. Otro componente es asegurar la aleatorización y segamiento. Aleatorización ya lo hemos hablado, que se debe asignar de manera aleatoria, evitando subjetivismo. Y segamiento. El segamiento que no puede ser un doble ciego, que el investigador no conoce cuál es el fármaco A y el B, y también el participante no conoce cuál fármaco se le está dando. Entonces, no hay allí un componente subjetivo que pueda influir en esos resultados. Y esto obviamente va a disminuir el sesgo. Considerar la naturaleza farmacocinética y farmacodinámica del medicamento antes de seleccionar este diseño. Y ahí están ustedes, los que conocen, los especialistas en farmacocinética y farmacodinámica, ¿no? Esto lo van a conocer, o tal vez ya lo están conociendo a profundidad. Entonces, un ejemplo final puede ser un estudio cruzado, bien diseñado y ejecutado en 2023, sobre la equivalencia de un antihipertensivo, el valsartán, demostró de manera clara cómo una rigurosa implementación de aleatoriedad, segamiento y lavado adecuado garantizó resultados estadísticamente robustos y confiables acerca del estudio de la bioequivalencia de este antihipertensivo. Entonces, hay mucha bibliografía que habla sobre este tipo de estudios, ¿no? Y estoy seguro que ustedes más adelante van a estar ya trabajando con estos conceptos que los estamos mencionando aquí, que tienen que ver con la parte estadística, pero ya ustedes entrarán en la parte teórica, conceptual, incluso aplicativa de este tipo de temas. ¿Ok? Bien, entonces, eso es todo por el día de hoy. Sería nuestra última sesión sobre los diseños cruzados. Con eso terminaríamos ya la
parte teórica del curso de bioestadística. Y como se los dije de manera presencial, agradecerles por haber prestado las clases, haber prestado atención a las clases. También sigan repasando, ¿no? Son temas que ustedes tal vez por ahora no sean tan significativos, pero más adelante van a estar hablando sobre él, ¿no? Y seguro estarán aplicando todo lo que aquí les hemos enseñado, profundizando, empleándolo en sus demás cursos y también en su trabajo, ya cuando estén egresando, estén en sus prácticas y estén haciendo su posgrado, etcétera. Entonces, al final, es que ustedes tengan estos conocimientos que les sirvan de base para poder realizar sus actividades más adelante. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias. Si es que tuvieran una pregunta, levanten la mano para poder absolverla. Y si no es el caso, pues podemos dar por terminada nuestra sesión teórica del día de hoy. Ok, Nicole dice, muchas gracias, ok, gracias a ustedes chicos. Bien, entonces como no hay pregunta, ha quedado todo muy claro, ya están listos para el examen. Ahí veo caritas de llanto, ya empiezan a llorar. Ustedes pueden chicos, ya, prepárense bien, repasen, lleven su estampita del Señor de los Milagros, no se olviden, su rosario, su Biblia. Toda ayuda vale. Ok, por ahí hay manos levantadas, a ver. Altamirano, joven Altamirano, dígame. Buenas noches. Una consulta, profesor. ¿El examen va a ser más aplicativo o también va a haber parte más o menos teórica? Va a haber parte ambas, aplicativo y teórico. Ah, ya. Ok, Sí. ok. Con alternativas, ¿no? ¿Alternativas? No, ustedes tienen que responder, no puede ser alternativa. Ok. ¿Llevamos calculadora o no? No, no es necesario calculador. Ah, ya. Lleven más bien coman bien ese día, por favor, nadie que esté de sueño. ¿Ya? Coman bien, tómense un buen café bien cargado para que puedan realizar correctamente su examen. Y como se lo estaba comentando a su delegada, el examen ya me pasó el horario, es el día martes, 2 de la tarde. También está prohibido los dispositivos móviles. En caso yo encuentre, como ya pasó en su examen práctico, si encuentro, yo voy a retirar el examen, no voy a disminuir puntos, voy a retirar el examen, ¿ok? Y va a ser muy estricto, porque jóvenes, ustedes están preparados, están estudiando, ¿no? Entonces lo más real es que tienen que aplicar todos los conocimientos que han adquirido. De nada sirve que se esté dictando clases y ustedes estén utilizando herramientas de apoyo que en realidad no tiene sentido, ¿no? Entonces, prepárense bien, aprovechen el tiempo que tienen para poder repasar y demostrar sus conocimientos, que ese es el objetivo de un examen, ¿no? Demostrar sus conocimientos sobre todo lo que hemos ido trabajando. ¿Ok? Muy bien, entonces nos estamos viendo el día martes a las 2 de la tarde. ¿Ok? Todos por favor puntuales para que podamos acabar también a tiempo. ¿Listo? Muy bien, muchísimas gracias por su atención y eso sería todo por el día de hoy. Que tengan buenas noches, hasta luego.